En el presente vídeo nos proponemos abordar algunas de las cuestiones más importantes del TFG o TFM. Espero que os resulte de utilidad. Bien, comenzamos por lo más sencillo y lo más básico. Es decir, en primer lugar lo que hay que ver es la guía de redacción del trabajo de fin de estudios. Esta guía normalmente nos puede dar un modelo. Es un modelo que a veces está en un formato Word, en un formato que nos permite editarlo y que ya pone como, digamos, la estructura, cómo deben estar estructurada la portada, cómo debe estar estructurado el trabajo, cómo deben ser el número de epígrafes. Si tenemos este documento, que normalmente se da, pues nos va a facilitar muchísimo la tarea y vamos a saber dónde ubicar cada cosa. En segundo lugar, hay que ver las normas de citación. Cada trabajo de fin de estudios requiere unas normas de citación, APA, UNEISO, o sea, hay muchas normas de citación, debemos saber cuál concreta no se nos aplica a nosotros. Normalmente, además, estas normas, esta guía de citación que se da, nos muestra unos ejemplos a través de los cuales nosotros podemos ver cómo debemos hacerlo. En tercer lugar, lo importante ya es la entrevista con el director. En la entrevista con el director debemos ir preparados, vamos a fijar un tema y vamos a fijar los puntos principales que hay que tratar. El director, digamos, tiene una mente más estructurada y nos puede ayudar ya a ver qué puntos esenciales respecto de ese tema que queramos que se haga consensuado se deben tratar y en qué orden. La siguiente recomendación que yo doy es que se haga sobre esos puntos que hay que tratar una, digamos, redacción propia, es decir, sin tener en cuenta las fuentes, nosotros, meditándolo, hacemos, digamos, una primera aproximación, pensamos sobre esos puntos de forma propia, lo cual nos va a dar unas ideas frescas que ya tengamos en el trabajo y que a lo mejor son erróneas, haya que enmendarlas, modificarlas, alterarlas, pero que nos ayuda ya a profundizar y a pensar por nosotros mismos en el tema. En segundo lugar, ya hay que enriquecer el trabajo con la bibliografía. Si es jurídico, pues legislación, jurisprudencia, doctrina, sería más o menos el íter, que nos permite pues, profundizar en el tema. Esta bibliografía puede ser que haga que lo que hemos escrito previamente, pensando nosotros mismos únicamente, pues tengamos que modificarlo, o tengamos que subsanarlo, o tengamos que dejarlo así. A veces incluso hemos puesto una opinión que realmente tiene cierto interés y que no está del todo mal o que no es errónea. Hay que tener en cuenta que estamos ante un trabajo de investigación, es decir, las ideas propias por sí mismas no son investigación y por tanto necesitamos un apoyo bibliográfico. Posiblemente no todo lo que pongamos en el trabajo podamos, digamos, fundamentarlo bibliográficamente con una fuente, pero sí que debe haber un esfuerzo que se pueda estimar de investigación, que es lo que va a dar, digamos, el peso específico al trabajo. Al tiempo de redactar, un consejo. Cuando las frases son muy largas, a veces el lector se pierde, sobre todo cuando es en trabajos técnicos. Entonces, las frases, si pueden acortarse, mejor. Y lo que es importante, y esto sí que es muy importante, es que los párrafos no sean muy largos. Cuando un párrafo es muy largo, el lector se cansa y salta al siguiente párrafo. Los párrafos deben incluir ideas concretas, con una especie de trabajo, mini trabajo, en el cual ponemos una idea, la desarrollamos y concluimos con esa idea. Y luego saltamos al otro párrafo. A veces no es posible, a veces hay que tratar una idea en varios párrafos, pero a lo que me estoy refiriendo es que no podemos poner un párrafo de 5 páginas, en las cuales solo se ve un párrafo y que realmente nos perdemos al leerlo. Al igual que en una sinfonía es necesario el silencio para separar dos movimientos distintos, para enfatizar que entramos en otro ámbito, en otro momento musical, es importante en los trabajos que haya un momento de silencio, que es el cambio de párrafo.
en el cual volvemos a tomar fuerzas para seguir leyendo, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, porque si no se hace realmente fragoso al lector, difícil de penetrar al lector. Estamos escribiendo para alguien, no para nosotros mismos solos. Bien, las entregas se han de hacer bien hechas. Es decir, normalmente el director del trabajo va a evaluar la mayor parte o gran parte del trabajo. Si hacemos entregas con faltas de ortografía, con faltas de gramática, mal estructuradas, que se nota que no ha habido un trabajo de elaboración cuidado, reposado, etcétera, va a haber peor calificación que si en cambio hacen unas entregas conforme a lo que se pedía, conforme a lo que se consensuó, se ve que hay trabajo de fondo, que está cuidada la redacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que nuestra nota suba, pues requiere que nosotros seamos condescendientes, que cumplamos con nuestros compromisos con el director del trabajo de fin de una forma adecuada. Como digo, en los trabajos de fin de estudios, de grado o de posgrado, se exige un nivel ortográfico ya mínimo, que no haya faltas graves de ortografía. Bueno, el trabajo de fin de estudios es una carrera contra uno mismo. Es decir, nosotros debemos obligarnos a seguir con el trabajo, a continuar con nuestra investigación y a veces es cansado. Bien. Yo os recomiendo alternar con otras cosas. Si estáis con otras tareas, con exámenes, por ejemplo, pues alternar entre estudio de examen y el trabajo. Porque es verdad que cuando uno se consagra únicamente a una cosa que es larga, a veces un poco se suele cansar. Si no hay posibilidad, pues bueno, tratar de hacer ciertos descansos. Pero lo más importante es que en el trabajo de fin de estudios hay que hacer muy diversas tareas. A veces hay que escribir, a veces hay que leer, a veces hay que sintetizar información, a veces hay que hacer esquemas o fichas o simplemente ordenar la información que tenemos. Claro, cuando nosotros estamos ordenando la información nos parece que no estamos avanzando, porque nos parece que solo avanzamos cuando escribimos. Pues no es así. Un buen trabajo requiere momentos distintos, al igual que en un camino, cuando transitamos un camino, a veces nos parece que no avanzamos porque es más fragoso, es más digamos, desabrido el camino, con más riscos o lo que fuese, y nos parece que no avanzamos. Esos momentos nos exigen avanzar más despacio, pero son momentos importantes en el camino. Si no los recorremos no podemos seguir adelante. Entonces, no hay que hacer las cosas con prisas. Hay que separarse de las demás cosas, hay que hacer las cosas estimando lo que estamos haciendo, pues que es una tarea que lleva tiempo y que es interesante hacerla bien. Luego vamos a sentirnos satisfechos y no todos los momentos van a ser de escribir, de avanzar. Cada etapa tiene su momento, hay momentos que estamos haciendo algo, por ejemplo, ordenando la información. Y luego las conclusiones. Las conclusiones normalmente en los trabajos son, digamos, unas recapitulaciones sobre todo lo que hemos visto. De forma que, por ejemplo, si hemos tratado 4 o 5 puntos, epígrafe 1, fundamentos, epígrafe 2, y particularidades, cogemos cada estos 5, 6, 7, 8 o 10 puntos importantes y los resumimos. Y luego estos resúmenes pequeñitos los ponemos al final, en las conclusiones. Entonces tenemos que ir, según vamos haciendo el trabajo, haciendo estos resúmenes para luego ponerlos al final, que esas serían las conclusiones. ¿Podemos añadir más información a las conclusiones? Sí, a lo mejor un punto más, etcétera, algo que queramos añadir, etcétera. Pero requiere que sea una recapitulación sobre todo lo escrito. Yo recomiendo que las conclusiones sean primera, segunda, tercera, cuarta, es decir, que se pongan unos ordinales. Y bueno, esto sería un poco todo lo que yo recomiendo a grandes rasgos para hacer un trabajo de fin de estudios. Espero que os sea de provecho y que os ayude en vuestro trabajo de fin de estudios.